Bien, vamos a comenzar y a dar la bienvenida a todos los socios y socias de Confusam que en este momento se están conectando a nuestro Facebook de Confusam Nacional. Vamos a esperar unos minutos que nuestros compañeros y compañeras vayan integrándose en este Facebook Live en donde comenzamos nuestros diálogos presidenciales desde acá de nuestra sede nacional de Confusam. Vamos a esperar unos segunditos para que nuestra gente comience ya a integrarse a este programa que hoy día comienza con nuestros candidatos presidenciales para este próximo 21 de noviembre. Ahí sí, comienzan a conectarse ya nuestros socios y socias desde Arica a Magallanes. Saludar cordialmente a nuestros compañeros de Arica, a FETRASAM de Tarapacá, también a Corpamar, también a los compañeros de Arica y Parinacota, también a los compañeros de Calama, a los compañeros de Antofagasta, también a los compañeros de Atacama, a los compañeros de la cuarta región, de la linda Atacama, tercera región. Y a los compañeros de la linda cuarta región de donde soy yo. También saludar a los compañeros de la quinta región, Quinta Concagua, Quinta Histórica, Quinta Litoral. También a los compañeros de la sexta región, de la séptima, FETRASAM del Maule también, FERFUMAP. También a los compañeros de la octava región, octava Biobío, octava Los Ángeles. También Arauco, Ñuble. También a los compañeros de la novena región, también a los de Confusam Araucanía, a los compañeros de Los Ríos, a los compañeros de Yanquihue, a los compañeros de Chiloé y de Magallanes, también a los compañeros de las metropolitanas que tenemos ahí a la FETSAMAN, tenemos también a la Federación Oriente, a la Centro Occidente y también a los compañeros y compañeras de FREMESAM. Están todos saludados, ¿cierto? No hay Nos falta Juan, claro, ahí también tenemos una asociación base en Juan Fernández, que es de la quinta región histórica, así que también saludo a los compañeros de Juan Fernández que... Ferfusam Novena, te faltó. Sí, también se me pasó un poquito. Ferfusam Novena también ahí está. ¿Estamos listos, compañero Carlos, para empezar? Perfecto. Bien, hoy día iniciamos nuestro ciclo de diálogos presidenciales de Confusam y nuestro primer candidato invitado es el señor Eduardo Artés, profesor de Estado que ha dedicado su vida a la acción social. Ha fundado el partido político Acción Proletaria y el Movimiento de Unión Patriótica. Hoy se define como el único candidato de izquierda que le ofrece una opción revolucionaria al país. Bienvenido, señor Artés, a nuestra casa de las y los trabajadores de atención primaria Confusam. También está con nosotros la presidenta nacional de Confusam, la compañera Gabriela Flores, también el compañero vicepresidente de nuestra organización, el compañero Esteban Maturana, y también la compañera encargada de pensionados y seguridad social, la compañera Gislena Reyes, y también nos acompaña el compañero Arturo Pérez, es médico encargado de la parte de salud del compañero Artés. Bienvenidos a todos y todas a este primer conversatorio con los candidatos presidenciales. Y antes de empezar, queremos saludar cordialmente al compañero Artés, porque sabemos que hoy día es de cumpleaños, así que se agradece, sabemos que quizás podía estar con su familia o con sus más cercanos celebrando su cumpleaños, pero quiso estar con las y los trabajadores de atención primaria. Muy bien, vamos a comenzar este diálogo. La dinámica es, vamos a darle un tiempo al candidato para que nos dé alguna reflexión de qué es lo que quiere como país, y también después van a haber preguntas de los dirigentes nacionales y contrapreguntas también. Muy bien, señor Artés, la primera pregunta es, ¿por qué quiere ser presidente de Chile? Bueno, lo primero, un saludo fraterno a todas y todos quienes componen, ¿cómo se llama?, la Confusam, a su directiva, y también a las bases, por cierto. Es muy importante a todos los compañeros desde Arica, Punta Arenas, donde estén. Todos somos testigos y hemos conocido a través del tiempo la lucha ardua que han dado los compañeros desde la Confusam. Cómo han colocado los elementos y los intereses de los trabajadores de la salud en primer plano.
¿no? Y siempre actuando en forma organizada, defendiendo los problemas concretos, pero también planteando la salud desde el punto de vista de la población. No solamente viendo las reivindicaciones como trabajadores, sino que siempre también uniéndola a la salud pública, a la necesidad de una salud de calidad para el conjunto de los habitantes, fundamentalmente para los trabajadores, los pueblos, la gente sencilla de nuestro país. Así que expresar mi alegría de estar acá. Es verdad, estoy de cumpleaños, ¿ya? En los últimos, o sea, tres últimos cumpleaños han sido bastante especiales. Hace 2 años atrás fue la manifestación más grande que tuvimos de carácter democrática, popular. Según algunas cifras, hablan de más de 8,5 millones de personas que salimos a la calle, ¿no es cierto? Aquí el 25 de octubre, que fue potente, potentísimo, hace 2 años atrás. Y luego, el 25 de octubre pasado, fuimos al plebiscito, donde ganó el apruebo. Pues nosotros hicimos un apruebo sin ilusiones, la lucha continúa en términos de que siguen planteadas una cantidad de tareas, ¿no es cierto?, que nos llevaron a forzar la realización del plebiscito. Bueno, el porqué de nuestra candidatura. Porque los trabajadores tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto que no solamente toma en cuenta las distintas situaciones que nos crea, digamos, este sistema neoliberal, que no es otra cosa que el capitalismo en su estado más salvaje. No solamente eso, sino que tenemos una propuesta de sociedad. A los trabajadores no nos queda cómoda la sociedad capitalista en ninguna de sus versiones. En ninguna de sus versiones. Entonces, necesariamente tenemos una propuesta de superación social. Es por eso que nuestra candidatura habla de patria nueva, popular, de perspectiva socialista. Un proceso hasta llegar a una sociedad socialista que decimos nosotros que tiene que tener las características que las trabajadoras y los trabajadores, los pueblos de Chile, ¿ya?, un país plurinacional, así lo decida. No hay una copia ni modelo posible de socialismo que se pueda aplicar a todas las realidades y a todos los momentos. Esa es una caricatura que hacen algunos, tratando de decir, mire, usted va a copiar mecánicamente la realidad, no sé, de Cuba, de Corea del Norte, de la ex Unión Soviética, de cualquier lado, nada, porque eso sería un fracaso. Hay principios generales de justicia social, de qué forma los principales recursos deben estar en manos del Estado, de qué manera, digamos, debemos industrializar el país, cómo enfrentar los distintos desafíos que tenemos para tener soberanía y justicia social al mismo tiempo. Y bueno, el socialismo es una etapa de transición entre dos sistemas grandes, que es el capitalismo y el comunismo, pero para llegar al comunismo podemos demorarnos 5.000 años más. No es problema, pero sí necesitamos justicia social hoy día. Sí necesitamos recursos para tener un Estado poderoso que nos permita resolver los problemas que nos plantea la realidad. ¿Ya? Entonces nuestra candidatura desde ahí se reconoce, desde ahí se construye. Pero estoy muy contento de estar con ustedes por una cosa muy simple, compañeras y compañeros. Porque de cualquier manera nosotros no entendemos un gobierno al cual aspiramos llegar sin la participación directa, no solamente como una fuerza de apoyo, sino que en la dirección del movimiento sindical. El movimiento sindical no solamente existe para estar en la oposición eternamente, sino que también para formar parte del Chile nuevo desde el punto de vista, desde la dirección del Estado o de un nuevo Estado que debemos de construir. Entonces, por eso que me siento muy cómodo, muy contento, porque no vemos otra manera de cambiar el país. Sin el movimiento sindical y social en el centro, todo lo demás sale sobrando. Los partidos políticos incluso, solamente tenemos razón de existir en la medida que estamos integrados y somos evaluados, somos calificados por el movimiento social y servimos al movimiento social. Del momento que nos ponemos por encima del movimiento social en ese preciso momento, nos convertimos en un reproductor del sistema. Y es por eso que nosotros sostenemos esta candidatura. Una candidatura que además habla de antiimperialismo, porque el imperialismo existe. El imperialismo nos coloca
modelos económicos que están al servicio de ellos justamente y nos afectan a todos, y ustedes conocen mejor que yo en el mundo, por ejemplo, de la salud, cómo las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, de qué manera eso influyen, ¿no es cierto?, en qué tipo de sistema tenemos hoy día de salud y fundamentalmente la salud primaria y municipal, en las cuales ustedes, compañeros, juegan un rol importante y son la primera línea, ¿no?, de todo lo que ha significado, ¿cómo se llama?, sostener la vida en este país, porque esa es la verdad. Y a todos los desaciertos propios que tiene un gobierno como el que tenemos hoy día, ¿no? Así que mis saludos para ustedes, mi agradecimiento por la invitación y señalarles que vengo más que nada, compañero, a escuchar y a conocer las propuestas de ustedes, porque esas son las que deben estar en el centro de un programa y de un proyecto popular, ¿no? Sería muy fatuo, muy prepotente de parte nuestra tratar de imponer nosotros en una oficina, ¿no es cierto?, un proyecto sobre salud sin la participación de los trabajadores de la salud. Eso significaría, digamos, una patudez muy grande y un fracaso también de ese proyecto. Eso, estimado compañero. Muy bien, muchas gracias, señor Artés. Y ahora, bueno, vamos a hacer un diálogo con algunas preguntas de las y los compañeros respecto al tema de salud, que es el tema que a nosotros nos preocupa y porque en un próximo gobierno necesitamos que la salud primaria se fortalezca, ya que lamentablemente este gobierno ha basureado con las y los trabajadores a nivel nacional, más en esta pandemia, porque nos aplauden, pero al mes nos despiden, han despedido a miles y miles de trabajadores en Chile. Entonces, queremos que el próximo gobierno fortalezca a la salud y también a la salud primaria. Entonces, ahora voy a dejar la palabra a los compañeros y compañeras, compañera presidenta. Por favor. Bueno, primero que nada, agradecer, compañero, que hoy día esté acá con nosotros, con nuestra Confusan, nuestra querida Confusan. Nosotros estamos desde Arica, Magallanes, estamos desde Cordillera Pampa-Mar, ¿ya? Lo hemos dado todo en esta pandemia, pero la verdad nos sorprende cada día este gobierno, ¿ya?, donde hoy hay más de 12.000 funcionarios de la salud pública que no se les renovó el contrato, ¿ya?, y donde este gobierno quiere hacer creer a este Chile que la pandemia terminó. Y podemos darnos cuenta que ya hace 10 días atrás los casos de contagio estaban sobre 1.000 y bueno, hoy hacen 2 días que ya superan los 2.000 y hoy día el gobierno ha hecho retroceder a la región metropolitana. Por lo tanto, la situación se complica nuevamente y la verdad faltan recursos. Pero yo quiero preguntarle, compañero Artés, y le digo compañero porque me sale del alma. Soy un trabajador, sí, además. Qué bueno. Pero yo quiero preguntarle a usted que estoy un poquito sorprendida que dentro de su programa ya no aparezca nada que tenga relación a la atención primaria, ¿ya? En su programa de gobierno, sí, ¿ya? Pero cuando lo escucho, que usted menciona el trabajo y que la salud es tan importante, bueno, yo le quiero preguntar a usted cuál sería el rol, ¿ya?, que debería haber con respecto a la salud municipal en su gobierno, en el futuro de Chile. Bien. Bueno, tengo aquí el micrófono. Voy a contestarle una parte y luego le voy a entregar la palabra a Arturo para que me apoye porque esto es colectivo. Sí. Pero le voy a decir lo siguiente, mi querida compañera. Es verdad, tenemos un, ¿cómo se llama?, programa, que es una cosa maciza con ideas generales, ¿ya?, que está inclusive todavía en construcción y en debate. La verdad es esa, ¿ya? Ahora, claramente nosotros somos partidarios de una educación, o sea, perdón, de una salud, ya que se me sale lo de profesor, de una salud pública ampliada y absolutamente estatal. Eso es lo primero. Ahora, el papel que debe jugar la salud primaria es fundamental.
porque es donde parte todo, es el contacto primero que tiene la población. Y esta debe ser fortalecida en su rol preventivo y en su rol también curativo. Y de tal manera que tenga inclusive las atribuciones para resolver una cantidad de temas que sí tiene capacidad de resolver, ¿ya? Por la composición de los trabajadores, ¿no? Y por la necesidad que allí está, de manera tal que sobre todo en los sectores populares la atención sea de una calidad totalmente distinta a la que tenemos hoy día, en distintas áreas, ¿no? Todos somos testigos. Yo hice clases largo rato de lo que es, por ejemplo, en Cerro Navia, y mi escuelita estaba al lado del consultorio Stiger, por ejemplo, ¿ya? Y yo veía el sacrificio permanente de los trabajadores en el consultorio. La relación que teníamos con ellos era muy estrecha, muy íntima, porque además atendían a todos los chiquillos, a los profesores, a los, ¿cómo se llama?, apoderados, y teníamos, por lo tanto, un contacto muy firme. Entonces, sin lugar a duda, compañera, que en un plan de salud nuestro, la atención primaria, la prevención y todo eso juega un rol fundamental. Y es una actitud descabellada la que tiene este gobierno de negar, digamos, y estar hoy día incluso dejando cesante, o desvinculando, como se dice hoy día, ¿no?, a una cantidad de compañeros de la salud primaria que son más que necesarios, porque como decía muy bien mi compañero allí, no se trata Claudio, no se trata de aplausos, sino que se trata de acciones concretas, ¿ya? Ustedes no solamente necesitan aplausos, reconocimiento y reconocimiento real, inclusive en lo que es, digamos, el sueldo, en lo que son los bonos que deben ser, ¿cómo se llama?, pagados, ¿no?, sin duda. Y no olvidemos nosotros que hemos estado en un gobierno muy extraño, porque ha sido tan negacionista en un momento determinado con la propia pandemia. Ahí vemos nosotros cuando salía Piñera diciendo que ordenaba que el bicho se fuera del país, lo dijo en Arica. O teníamos a Mañalich diciendo que, bueno, en una vez el bichito se pone buena persona y entonces todos los trabajadores de salud salen sobrando, no son necesarios, el bicho se ponía por convertir en buena persona, no era necesario. Por mi parte, Arturo, ¿tú tienes algo que hay que agregar? Bueno, primero saludar a todas las compañeras y compañeros. A ver, fortalecer lo que plantea el camarada Eduardo. Efectivamente, el programa tiene un punto macizo nomás con respecto a la salud, y partir que el análisis que tenemos nosotros es que la salud chilena viene desde una crisis sanitaria previa a la pandemia y agudizada por la pandemia. Y en esta crisis sanitaria, los últimos gobiernos han dejado de lado el pilar fundamental, que es la atención primaria. Sabemos que, por un lado, está la necesidad de fortalecer la infraestructura de la salud primaria, fortalecer los recursos que llegan a la salud primaria, porque hoy en día el per cápita no está acorde a los reales gastos de la salud primaria. Y sobre todo, fortalecer a nuestros funcionarios de la atención primaria. Hoy día es uno de los sectores que está más reventado a nivel de los trabajadores en Chile. Hoy día la carga laboral de los funcionarios de salud es elevada y en gran parte tiene que ver con la falta de personal, pero no porque no haya gente dispuesta a ir a trabajar, sino por la falta de asignar más cargos. Por ejemplo, en lo que es salud mental, no puede ser que haya un psicólogo por sector, cuando sabemos que eso es totalmente ineficaz, es insuficiente, es un sector clave en lo que está pasando hoy día en la salud chilena y no ha sido fortalecido. Tenemos como puntos principales, lo hemos conversado con el profe Eduardo desde la campaña anterior, de hecho, en el fortalecimiento de la infraestructura, de más centros para la atención primaria, de llevar realmente esa atención familiar, esa salud familiar hacia las poblaciones y sobre todo también entregar nuevos instrumentos a la salud primaria, como es la capacidad diagnóstica a través de centros propios de la salud primaria para hacer exámenes de laboratorios, mayor gama, hacer exámenes de imagenología, porque hoy día en muchos municipios se compran esos servicios a empresas privadas.
Entonces sigue siendo un saco roto que desde la plata, desde los fondos públicos, se va hacia el sector privado y no se fortalece nuestra atención primaria. Además, tenemos que ser claros, la atención primaria es por donde llega la población en primera instancia a la salud, tiene el primer contacto con la salud. Una de las propuestas que hay es que la atención primaria sea más universal. Es decir, que toda la población tenga que acceder a través de nuestra atención primaria a este sistema de salud. Desde ahí, obviamente, vemos la necesidad de fortalecer en recursos también. Hoy día, los recursos que se entregan a la atención primaria desde FONASA, ya decía por el per cápita, son insuficientes, descansando en los fondos municipales que sabemos que son desiguales. Entonces, evidentemente, tenemos que apuntar a una nueva política económica hacia la salud primaria. Tenemos que apuntar a un nuevo modelo de salud primaria, como decía el profe, enfocado mayormente hacia la atención a la salud preventiva, y tenemos que apuntar a una nueva forma de dirección de la salud primaria, en donde el rol de los funcionarios, el rol de los usuarios, sea real en la toma de decisiones de ellos. Creo que eso es como la base esencial de lo que hemos discutido con el profe varias veces, y que es, como decía el profe, sin los trabajadores de la atención primaria no se puede hacer política de atención primaria. Me parece, digamos, que hay una discusión al interior nuestra como organización respecto de los distintos programas. Esperamos que se corrija lo que señaló Gabriel en orden a que no figura atención primaria dentro del programa de salud que está actualmente en proceso. Eso para nosotros sería imperdonable que al final del día no esté contemplado. Pero y a las chiquillas y chiquillos que nos están viendo a través del Facebook Live, hay una pregunta que estamos obligados a hacerla sí o sí. Y de eso va a depender también el cómo se comporte nuestra gente el día 21 de noviembre. Y en Chile hay una discusión respecto del rol de los municipios en salud. Y más derechamente respecto de la municipalización de la atención primaria. El profesor Artés, profesor que trabajó en el mundo municipal, me imagino que fue enemigo rejurado de la municipalización de la educación y de haber compartido el que se haya desmunicipalizado la educación, entre comillas, porque, entre comillas, porque la verdad es que formaron una entelequia de corporaciones ahí y finalmente siguen siendo los municipios. Así es. Pero en el caso particular de la atención primaria, la experiencia que ha habido es completamente distinta a la experiencia que ha habido en la educación. Y como organización tenemos una decisión tomada, a pesar de que nuestra organización en sus primeros orígenes, en los años a fines de los 80, teníamos la necesidad de devolver los consultorios a los servicios de salud. Esa fue nuestra primera bandera de lucha, estoy hablando del año 88-89. Pero en la medida en que fuimos avanzando en el camino, tuvimos que optar por mantener la municipalización y luchar por nuestro propio estatuto, el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que es el estatuto más moderno que existe en Chile y el más desarrollado, el más moderno. Y definimos con toda claridad que el problema de la salud en Chile, que tiene que avanzar a un sistema de salud integrado, universal, público, etcétera, financiado con responsabilidad del Estado, pero no vamos a plantearnos bajo ninguna posibilidad, ninguna óptica posible, el que se desmunicipalice la atención primaria. Para nosotros, estamos de acuerdo en conversar, en discutir cómo se integra la salud, cómo conversa el mundo de los hospitales con el mundo de los consultorios, cómo conversa el gobierno con las regiones, cómo conversan las regiones con los municipios. Estamos dispuestos a discutir el rol de los alcaldes en salud, absolutamente de acuerdo. No estamos de acuerdo en la alcaldización de la salud y creemos que a los alcaldes hay que ponerle tope. Y creemos que hay que dotar de más poder a los consejos municipales en materia de salud y a los SECOS, los consejos económicos, sociales, comunales, también hay que darles más poder en la toma de decisiones en salud. Y queremos preguntarle derechamente sobre este tema, ¿cuál es la opinión de usted respecto al tema de la municipalización? ¿Están por desmunicipalizar o no están por desmunicipalizar? Directo al callo. Y también aprovecho de comentarles que el tema de la salud es parte de la seguridad social.
Y hay un tema que se está poniendo muy sobre el tapete de la discusión, particularmente en el marco de la discusión sobre el proceso constituyente, que es el tema del derecho al cuidado, a los cuidados. La salud es una parte de esos derechos, pero no solamente es el derecho al cuidado de la salud, sino el derecho al cuidado de los adultos mayores, de los hijos, que hoy día está familiarizado y mercantilizado, como dicen nuestros compañeros en la ISP. Y que obviamente entendemos que debe haber una política de Estado en materia de cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, también nos gustaría conocer una opinión de ustedes respecto a este tema. Ya, mira, yo primero voy a avanzar un par de cosas. Nosotros estamos por un proceso general de democratización de la sociedad en términos totales, ¿ya? Para avanzar hacia la refundación. O sea, nosotros en primer lugar tenemos que democratizar una participación y un protagonismo de la gente, del pueblo, en todos sus niveles. Un plan general de país con un proyecto en el cual debe ser, como se llama, desarrollado y Estado, por ejemplo, asumido por las fuerzas vivas, fundamentalmente por las organizaciones sociales y particularmente por los sindicatos, las federaciones, los trabajadores en general y por todas las fuerzas vivas de la sociedad. ¿Ya? Ahora, el no estar de acuerdo con la salud privada como sistema no significa eso necesariamente que todo tiene que ser una forma estatal única y rígida. ¿Ya? Eso incluso puede perjudicar y colocar una cosa pesada, un sistema muy pesado que no resuelva problemas concretos, digamos, que se dan en cada comuna, en cada lugar específico. En esa perspectiva, la propuesta que ustedes tienen no solamente es atendible desde el punto de vista del análisis, sino que nos parece justa. Porque ¿cómo se llama? El darle un carácter colectivo y de vida social no es sinónimo, ¿no es cierto?, de un aparato burocrático único de donde se depende todo. Por el contrario, probablemente, y ese ahí hay un problema que de conocer en mayor profundidad, y les pedimos eso, digamos, a ustedes, compañeros, que nos den a conocer en su momento, con sus documentos, ¿no? Cómo se entiende esta forma de mantener la salud primaria desde un punto de vista municipal, desde un punto de vista de la autogestión probablemente, de qué manera, digamos, eso está unido a un plan general de país, ¿no?, que tenemos que tener, porque no puede haber un plan de salud que no tenga un orden general, ¿no? Y también desde el punto de vista de los recursos, porque claro, independientemente que tenga una administración a lo mejor propia, y como dice el compañero, a lo mejor, ojo, aquí no va a ser el feudo del alcalde, o sea, yo estoy pensando, ¿no?, entonces que hay otra situación ahí, ¿no?, que estamos hablando de una suerte como de autogestión, ¿ya? Y autogestión con los recursos que va a hacer el Estado, ¿no? Pero con una, ¿cómo se llama?, vida lo más, ¿cómo se llama?, democrática. Por lo tanto, eso va a significar que forma parte del sistema único de salud, lo cual no significa necesariamente que sea, que vuelva al Estado como un todo. Eso es un tema interesante, es una manera de avanzar en un proceso de democratización. Nosotros solamente te puedo decir que nos acercamos a la idea de un proceso de democratización general del país, ¿ya? Por lo tanto, no lo vemos contrapuesto, ¿no? Y en el análisis y en el fortalecimiento de nuestro programa, sin duda que lo vamos a tener más que en cuenta. Sería demagógica de mi parte y sería un acto de oportunismo decir, no, mira, sí, estamos de acuerdo con todo eso, vamos a profundizar, pero nos parece más que interesante. Porque, compañeros, hay que romper ¿cómo se llama?, ese estereotipo de que lo público tiene que ser con un sistema estatal rígido. No, seguramente tiene que intervenir el Estado, indiscutiblemente. Hay un programa general, hay un proyecto, ¿cierto?, de país, y ahí abarca, por cierto, la salud. Pero la gestión y la forma no tiene por qué ser única. Eso. Arturo, no sé si tú que estás ahí en...
Bueno, en realidad a mí me tocó un poco vivir esta discusión cuando trabajé en San Bernardo y en Maipú en la atención primaria. Y efectivamente, desde el punto de vista de la candidatura, es un tema, creo que el camarada Eduardo planteó algo bien importante. Aquí no hay nada cerrado porque mientras no esté la participación y la voz de los trabajadores, obviamente no podemos llegar como todos poderosos a decirles, esto vamos a plantear. Si hoy día la principal asociación de funcionarios de la salud municipal tiene una discusión avanzada de años, porque esto no es de ahora, de años. De paso, decir que una de las principales confederaciones sindicales del país, sino que la más fuerte desde mi punto de vista, y con base real, que otra cosa que muchas veces no pasa del todo, tiene una discusión avanzada, como decía el camarada Eduardo, esto se trata de la democratización del país. Entonces, evidentemente que una vez en el gobierno, la voz de la Confusan en esto y toda la discusión que hay detrás de esto, porque esto no es una discusión vacía, no es decir no quiero la municipalización, sino que hay todo un programa. El compañero planteaba esto de los feudos alcaldicios que hay hoy día y de cómo le sacan partida electoral básicamente al tema salud. Entonces, obviamente que al momento de llegar al gobierno, esa voz tiene que ser punta de lanza en la discusión. Tiene que ser la voz que debemos escuchar. Habrán formas de poder discutir, de incorporar a los usuarios. Sea de paso dicho que muchos funcionarios son usuarios de sus mismos centros de salud. Entonces, es un tema que tiene que ser discutido a fondo y como decía el camarada Eduardo, esto tendrá que ser quizás algún sistema autogestionado a nivel municipal y como les planteaba adelante, tiene que ser con una dirección real en la que participen los trabajadores. Entonces, evidentemente esta discusión creo que está un poco más abierta, pero hay una línea clara y que parte desde la Confusan, que es la que hay que escuchar. Eso es lo que... Sí, por lo menos... de hecho ustedes tienen la palabra en eso, porque... Y además que de verdad yo creo que va a ser distinto, va a ser distinto también algunas expresiones, ¿no? de gestión, de trabajo en zonas rurales, en zonas urbanas, ¿ya? Lo que es, digamos, en el extremo sur, en el norte, porque nada no es un solo sonido, ¿ya? Y así que no, yo creo que nada más extraño a nosotros, digamos, que querer construir un aparato pesado, burocrático, así que impida realmente cumplir con la función, ¿ya? Y que enriquezca al mismo tiempo la gestión desde el punto de vista de la salud, que es lo que importa en definitiva. Ahora, la salud privada es otra cosa que hay que discutir. Ese es otro elemento. Pero hoy día lo que hay que hacer es fortalecer la salud pública. Así es. Entregándole mayores recursos para poder funcionar. Y usted tiene razón, pues. Lo que es la salud rural y la salud urbana se requiere un buen presupuesto. Así es. Hola, Hola, compañera. un gusto, compañero candidato, le voy a decir. No voy a decir compañero presidente, todavía. Todavía no. Todavía vamos. Compañero candidato. Un gusto. Yo un poco la consulta, la pregunta, que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día en este país en forma absolutamente evidente, salvaje e incomprensible desde el punto de vista de la lógica de la escala humana, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Nuestra organización, que tiene un trabajo también no solamente sectorial, sino que transversal, desde que parte del estallido social ha sido un actor importante en relevar el tema de los derechos humanos, porque se recrudeció a la luz pública la violencia de Estado. Pero además de eso, queremos ampliar el concepto de derechos humanos, ¿no? Que no solamente la violencia de Estado, sino que es todos los aspectos de derechos sociales, culturales y económicos, y entendemos que eso es un proceso gravitante para este proceso constituyente, este tema, ¿ya? Y que nuestro país ha ido perdiendo la memoria, ¿ya? Y además
ha habido mucha impunidad. Entonces, la pregunta concreta, candidato, es la visión que tiene su programa en términos de que esta Declaración de Derechos Humanos no sea más que una escritura en un papel, sino que refleje las políticas de Estado en el ámbito más general de los derechos culturales, sociales, ¿no es cierto?, y políticos, pero además en el tema de la violencia de Estado, que es un tema que ha golpeado nuevamente muy fuerte a nuestro pueblo y nos ha golpeado a todos. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer. Gracias, compañera. Bueno, ustedes, cuando ahora se salió a la calle de nuevo, el 18 de este mes, ¿no?, después de 2 años, ¿no es cierto?, de que fue el levantamiento popular, por ahí yo tengo entendido que incluso se pidió, incluso a los centros de atención primaria, ¿no es cierto?, que se entregara los nombres de las personas que iban a ser atendidas. O sea, yo te digo, pero si eso es una falta impresionante, no que hay incluso a los temas éticos, por llamarlo concretamente, ¿ya? Y es convertir a los trabajadores de los centros de atención primaria en verdaderos, como se llama, agentes de la policía, entregarle elementos a la policía, si esa es una tarea de la policía, en último caso. ¿Ah? Pero entonces, claramente, nosotros estamos contra todo ese tipo de prácticas. Y como bien dice usted, compañera, los derechos humanos no es solamente en términos de la represión o los efectos de la represión. Sí son, fundamentalmente, históricamente, han sido eso. También. A ese respecto, nosotros pensamos que tenemos que terminar con este estado semipolicial. Tenemos que terminar con este hecho de que la resolución de los problemas sociales son vía represión. Todos sabemos que cuando Pinochet deja la moneda, teníamos como 20.000 y tantos efectivos de carabineros. Hoy día tenemos 66.000 efectivos de carabineros. El aumento del número de efectivos de carabineros no se dio por casualidad. Se dio evidentemente porque frente a la demanda social, la respuesta fue la represión y no la solución de los problemas sociales. O sea, claramente todo el mundo entiende que hay conflicto. O sea, no es que de repente los sectores dominantes se encuentren con el conflicto. Ellos se preparan para enfrentar el conflicto, pero lo enfrentan a través de la represión, del sometimiento. Entonces el tema de los derechos humanos es muy importante. Entonces nosotros decimos que hay que refundar Carabineros. Hay que refundar, digo, las fuerzas policiales en general, y la PDI también. Las Fuerzas Armadas, por cierto. No pueden ser cuartelarias las Fuerzas Armadas y menos parasitarias. Tienen que estar integradas a la vida social. Y convivir con el resto de la población. La policía, por ejemplo, no puede ser una entidad que está en sus cuarteles al acecho, cuando es llamada, va, reprime, actúa, ya sea con un hecho delictual, que normalmente en las poblaciones llega tarde y mal y nunca, ¿ya? Y que reprime fundamentalmente el conflicto. Debe estar participando con la gente, previendo incluso algunas situaciones fundamentalmente en lo que dice en relación con la cosa delictual, con las drogas, con esto y lo otro. No puede estar desde afuera. Debe estar integrada y al servicio de la comunidad. Y cuando digo la comunidad, estoy hablando de cosas tales. Por ejemplo, el otro día me preguntaron, ¿y qué pasa con la figura del delegado presidencial en las gobernaciones? Nosotros pensamos que esa figura debe desaparecer de una. O sea, no puede seguir eso. Pero además de eso, debe construirse en torno al gobernador ¿cómo se llama?, organismo colegiado, que estén con los representantes de las fuerzas vivas de la región. En este caso, por ejemplo, de los sindicatos, de los pobladores. Y bueno, y ustedes, por cierto, juegan un papel re importante ahí. No solamente como un acompañamiento del gobernador, sino que también un órgano con capacidad de tomar resoluciones. Porque ahí está el derecho a la vivienda, está el derecho a la salud, como derechos, y como derechos humanos, como usted bien ha dicho, compañera. El derecho a la educación, no como algo, digamos, que
esté al margen de los derechos humanos. Hay una vieja discusión, yo me acuerdo que yo fui dirigente de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos hace muchos años, ¿ya? Y había una discusión entre lo que eran los derechos de nueva generación, los derechos sociales, cómo integrábamos esto y lo otro, ¿ya? Y claramente, si entendemos los derechos humanos nada más que encerrado en el tema de la represión, los aislamos. Incluso, por ejemplo, a veces tendemos a hacer algunas cosas que son peores. Entonces, los presos políticos de antes, o las violaciones de los derechos humanos de antes, en el tiempo de la dictadura, y las violaciones de hoy día. Y nos vemos la continuidad. Entonces, vamos separando y vamos debilitando en general la lucha por los derechos sociales, políticos y económicos de las mayorías. Porque vamos creando verdaderos, ¿cómo se llama?, reductos, ¿no? Que ahí están los compañeros. Entonces, los expresos políticos del tiempo de la dictadura están solitos y no tienen a veces contacto ni relación con los presos políticos actuales. Y se ven como cosas separadas. Entonces, ¿cómo unimos la lucha por la vivienda, por la salud, por la educación, como derechos garantizados en la nueva Constitución? Esperamos que así sea. Nuestro aporte, con sus luces y sus sombras en relación a la Convención Constitucional, es que de allí salga una Constitución que dé un piso nuevo, correr el máximo el cerco en cuanto a democratizar el país. Por eso que nosotros planteamos que el nuevo gobierno no puede durar los 4 años, quien salga electo. Nosotros planteamos que el nuevo gobierno debe durar hasta el instante que comienza a entrar en función la nueva Constitución y que debe ser inmediatamente aprobada. Y de ahí todo a elección. Porque si no vamos a estar 3 años, porque se va a aprobar en 1 año más o menos, ¿no es cierto? Vamos a estar 3 años con un gobierno y un sistema que va a estar en contradicción con la Constitución aprobada. Y eso va a ser insostenible. ¿O qué? ¿O vamos a esperar que las Fuerzas Armadas, que han participado en todas las constituciones, la del 33, el 25, la del 80, nos ayuden un poquito y hagan algún ruido sable para ordenar las cosas? Porque ellos lo van a hacer en el momento que estimen que las condiciones son favorables para ellos, ¿no? En cualquier momento. Cuando exista un desgaste, digamos, del proyecto democrático, ¿ya? Ellos van a actuar. No le hacen falta, justamente. Y por eso que entendemos, como bien lo ha explicado usted, compañera, los derechos humanos como es un derecho inclusive a la buena vida, el derecho a estar en un lugar que no exista contaminación, aunque la contaminación es propio de la vida, porque hay cantidad de cosas, pero los grados que tenemos hoy día ya es imposible. Eso. Gracias, compañera. Compañero Artés, respecto también al tema de la Constitución, de esta nueva Constitución que se está escribiendo, nosotros como organización apoyamos este tema del apruebo para que se armara esta convención, pero hemos escuchado declaraciones de su parte que usted tiene una cierta desconfianza con el trabajo constituyente. Entonces quisiéramos saber cuál sería, ¿por qué esta desconfianza? Mira, lo primero, nuestra bandera, ¿cuál era? Asamblea Constituyente, nueva Constitución. No Convención Constitucional, que no es Convención Constituyente. Entonces, ¿cómo entendíamos la Asamblea Constituyente? Electa con el mismo rasero que se ha elegido, que se eligen los diputados o los senadores. No. La entendíamos como representante de las fuerzas vivas que lleven la voz. En este caso, por ejemplo, los trabajadores de la atención primaria tendrían que tener sus constituyentes electos por los propios trabajadores de la atención primaria y que además al mismo tiempo ustedes tuvieran un control sobre él. Es decir, que si el delegado o quien ustedes han nombrado, o la delegada, la compañera o el compañero, no está cumpliendo lo que se le pidió, simplemente ustedes lo puedan revocar, decirle, mira, compañero, no, para eso no fuiste. Y no lo que sucede hoy día. Porque algunos que fueron electos dentro de la convención se han cambiado de partido, se han transformado en otra cosa. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué control tiene la población sobre esa convención? ¿Qué va a salir de ahí? Sabemos nosotros que en la convención hay gente honesta,
y gente que de verdad quiere un proceso de democratización. A eso tenemos que apoyarlo con toda la fuerza. Y tenemos que hacer fuerza desde la base social para que los vacilantes tomen también una posición más decidida en el proceso de democratización y golpear a los más reaccionarios. Pero a nosotros nos parece que lo que salga de allí no va, compañero, a ser, lo que dicen algunos, una constitución que va a durar 50 años en Chile. Porque sí está planteado por nuestro país avanzar hacia una nueva sociedad, a nuestro entender, una sociedad en que los trabajadores y el trabajo estén en el centro de todo. Muchas gracias, candidato. ¿Alguno más quiere, compañero? Un tema que para nosotros también es relevante. Oh, perdón. Y que tiene que ver con lo que habíamos planteado, el tema de la seguridad social, y que es un tema relevante y sabemos que es el hueso más duro de roer. De hecho, con los fondos de los trabajadores se ha financiado las principales empresas y las principales fortunas del país, y hoy día tenemos toda una discusión respecto al cuarto retiro, y la discusión que está de fondo detrás del cuarto retiro no es el cuarto retiro en sí mismo, que no va a terminar con la economía. El tema que está detrás de todo esto es la discusión respecto de la existencia del modelo de capitalización individual. Ese es el tema de fondo, y ya lo dijeron claramente Sutil y todos aquellos que están defendiendo el sistema, que lo que no quieren perder es la fuente de financiamiento de sus propios emprendimientos y empresas. Entonces, pregunta, con respecto al sistema de seguridad social y en el caso específico del tema previsional, ¿cuál es la postura respecto? Uno, por supuesto, yo me imagino que comparte el tema nomás AFP, eso lo tenemos muy claro, pero ¿cuál es el planteamiento que ustedes tienen respecto a un nuevo modelo de pensiones en el país? Perfecto. Gracias, Esteban. Bueno, lo primero hay que desmistificar y terminar con algunos mitos, algunas cosas que se han dicho tantas veces que casi se transforman en verdades. Por ejemplo, que el sistema antiguo de pensiones que había, las distintas cajas, la caja de empleados públicos y periodistas, que los como particulares, ¿no? Seguro social, fue todo un fracaso. Yo, a quienes están escuchando, yo les digo, mira, ¿cuántas poblaciones, cuántas villas fueron construidas con los fondos que había en esas cajas? ¿Cuántas? Y cuántas de calidad, ojo, que siguen en pie hasta el día de hoy. Y que ya algunos quisieran tener algún departamento que fueron construidos con ese sistema. ¿No? ¿Cuántos lugares de recreación, de veraneo, fueron construidos con el viejo sistema de previsión? Donde iban, claro, había que inscribirse en una lista que a lo mejor no le tocaba todos los años, pero había la posibilidad real de ir y estar 15 días, digamos, en esos lugares. ¿Cuántas cuotas, mira, esto es terrible, pero es así, mortuoria, entregan la AFP? No ha entregado casa, ni cuotas mortuorias, ni fondos de retiro. Sí, fondos de retiro. Si antes la gente cuando se retiraba, cuando se jubilaba, tomaba una parte que le permitía hacer un pequeño emprendimiento, a veces alguno compraba un autito, alguna cosa para trabajar y aumentar sus pensiones. Porque había una inversión social que tenía sombras, que hubo una cantidad de cosas que pasaban. Sí, es verdad, porque era un Estado, digamos, tampoco del todo... había también corrupción, sí, es verdad, todo eso. Pero la pregunta es, ¿cuántas casas ha construido la AFP? ¿Cuántos centros de recreación y veraneo y descanso para los trabajadores? ¿Ya? ¿Cuántos fondos ha permitido, fuera de lo que se ha hecho ahora con los retiros, obtener? O sea, claramente hay una experiencia que nosotros tenemos que evaluar. Estamos evaluando aquello, pero sí somos partidarios de un sistema en que exista un aporte del empleador estatal o privado y un aporte también del Estado, que debe ser diferenciado de acuerdo si es pequeña, mediana empresa o la gran empresa. ¿Por qué? Porque si el aporte es entregado por la pequeña empresa en la misma cantidad que de las empresas grandes, no monopólicas incluso, eso va a quebrar, digamos, a la pequeña empresa. O sea, tenemos ahí una diferenciación. Pero también es un proceso que estamos en debate, porque algunos compañeros nos plantean que sea, ¿cómo se llama?, bipartito, y otros plantean, ¿no?, que tiene que haber un aporte también de los trabajadores, tripartito.
Entonces algunos dicen, bueno, que es como pillarle la cola al perro, decir que el mismo sueldo vas para ahí. Pero es un tema, pero hay una experiencia. Y la pregunta es, aquí tienen que hablar las organizaciones sociales y fundamentalmente los trabajadores. Porque también pueden haber cajas particulares, pues. ¿Y por qué a lo mejor, como se llama, un sistema único no significa necesariamente un sistema burocratizado en un solo, como se llama, paquete? ¿Por qué no podrían a lo mejor los trabajadores de la salud tener, lo cual no significa, ojo, que eso sea inversión hacia dinero para crear empresas o fortalecer los negocios en la Bolsa de Londres o de Nueva York, que tenga un carácter social? Es un tema que hay que discutirlo y profundizarlo, porque la solución no va a ser en un solo acto. Y quien plantea una solución así mágica y en un solo acto, ya, que puede parecer muy radical, a veces necesariamente es nada más que una ilusión. Entonces nosotros también estamos debatiendo porque tenemos clarito que este sistema privado de pensiones tiene que desaparecer. Y de cualquier manera, el sistema público y estatal que pensamos nosotros como eje central debe tener a los cotizantes y luego al trabajador pasivo, activo y pasivo, dentro de sus directorios. Es una cuestión que para nosotros es radical porque son los dueños de su fondo. Eso es. Bueno, lo he escuchado y observado atentamente de lo que nosotros le hemos preguntado, pero la verdad quedo con una sensación de pena, de tristeza, porque llevamos más de 30 años los trabajadores y trabajadoras en este país postergados, ¿ya? Se luchó por volver a la democracia, una pseudo-democracia. Así es. Porque la verdad seguimos siendo explotados, nos vulneran nuestros derechos, el tema previsional atroz, trabajar 40 años para después estar prácticamente en la miseria. La esperanza de nosotros como organización, y así lo hemos trabajado a través de la coordinadora No Más FP, es derogar el decreto 3500, terminar con la AFP. Pero este gobierno, la verdad, quiere seguir fortaleciendo. La desilusión en este país es muy grande, compañero, muy grande. La clase obrera, la persona del barrio, que tiene que, la verdad, hacer maravillas con lo que gana. Y con esta pandemia, más de 2 millones de chilenos perdieron el trabajo. Bueno, quiero tener la esperanza que si usted llega a ser el presidente de este país, escucha a la clase obrera, escucha a los trabajadores, escucha al pueblo. Y que no se olviden después de todo lo que hemos planteado. Por lo tanto, me gustaría preguntarle qué mensaje usted quiere dar a los y las trabajadoras de este país, en especial a la salud. Gracias, compañera. Muchas gracias por recibirme, estar con ustedes. Y la verdad que el mensaje que le digo, compañeros, de que los trabajadores y las trabajadoras, en todos los ámbitos, por cierto, de la salud, deben estar en el centro del todo y nunca más en las márgenes. Es imposible solucionar los problemas de desigualdad social tan profundo que tenemos en este país, ¿ya? Todo lo que significa un país, digamos, que está al servicio de una minoría, sin la participación directa de los trabajadores y las trabajadoras. El llamado es entonces a fortalecer las organizaciones sindicales, a fortalecer la Confusan, por ejemplo. Nosotros necesitamos un protagonismo real, concreto, en ideas, en propuestas y en dirección. Porque si queremos cambiar este país, tiene que ser con la participación concreta de los trabajadores. Sin ella, es dar la vuelta al perrito y quedar lo mismo. No necesitan los trabajadores tener a otros que los representen. Tienen que ser ellos mismos, con sus organizaciones, como tales. Sin lugar a duda, compañera, que es muy compleja la situación que estamos viviendo. Es muy compleja. Pero hay esperanza. Yo creo que si logramos
tener un triunfo en nuestras manos, sostener las banderas de la justicia social, recuperar los recursos naturales, ¿ya? El cobre, el litio, la pesca, ¿no? Industrializar este país efectivamente, vamos a poder solucionar los gravísimos problemas de desigualdad, porque hay que tener también una base material para hacerlo. No se puede hacer solamente con deseo. Hoy día el país vive apenas, o las arcas fiscales se nutren de lo que es la tributación. Un 80% de todo lo que obtienes es por esa vía. Y un 60% de ese 80% es el IVA. O sea, los propios trabajadores sostenemos todo. Y el otro 20% en el endeudamiento interno en el país y externo, que ha crecido mucho estos últimos 2 años. Ha crecido mucho el endeudamiento externo del país, la deuda externa. Por esa vía no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos que recuperar las riquezas naturales, que es una demanda no grande, compañeros. Tenemos que recuperar lo que fue hasta 1973. Un país que avanzaba, con luz y sombra, pero avanzaba en soberanía, en justicia social, ¿no? Con industrialización, con protagonismo de los trabajadores, a través de un proceso. Esta noche larga que hemos tenido de neoliberalismo, hay que, este paréntesis, cerrarlo. Hay que reiniciar lo que teníamos hasta 1973, de acuerdo a las actuales condiciones y a las demandas de esta época. Por cierto, no es una cosa lineal, ¿no? Pero si no terminamos con esta noche neoliberal, de verdad no vamos a tener futuro, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, ni los pueblos, ni el país enterito. No va a tener ningún futuro. El neoliberalismo lleva a la degradación absoluta de todo lo que es nuestro país con todo su tejido social. Muchas gracias, compañero Artés. Queremos agradecerle como organización el que se haya dado el tiempo de estar con las y los trabajadores de atención primaria, desde Arica a Magallanes. Quisimos hacer estos conversatorios a través de nuestro Facebook. Antiguamente también se hacía lo mismo, pero era en la interna, era solo el directorio nacional, pero esta vez quisimos innovar. Bien. Y quisimos también que los y las trabajadoras también escucharan a los y las candidatas a la presidencia este año. Así que agradecemos que haya sido el primero también, así que estábamos medio nerviosos, ya sabemos que nos falta un micrófono, así que ya tenemos ahí alguna. Bueno, y queremos agradecerle, quisiera pedirle a la presidenta nacional para entregarle un reconocimiento también al compañero Artés por estar acá en la Casa de las y los Trabajadores de Atención Primaria. Esto es para usted, además que está de cumpleaños. Ah, ¿viste? Compañera, pero muchas gracias. Compañero. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Es un lápiz, compañero, que lo voy a llevar. No lo voy a usar mucho para que no se gaste, ¿ya? De verdad. Para que no se gaste. A lo mejor lo puedo usar para cuando firme el decreto, cuando esté de presidente. Eso, compañero. No, mucho éxito a ustedes. Muchas gracias. Y de verdad, compañeros, felicitarlos. Yo he visto a Esteban y a los demás compañeros tantos años luchando, tantos años en la calle peleándola. A veces hemos estado de acuerdo y otras veces no tanto, ¿ya? Pero siempre hemos estado junto a los trabajadores. O sea, nunca hemos traicionado a los trabajadores y al pueblo. Y eso es lo que importa en definitiva. Así que un abrazo fraterno para ustedes, compañeros, y estaremos en el centro, pues. Muy bien, pues. Bueno, gracias, muchas gracias a todos y a todos los compañeros y compañeras que se han conectado a este Facebook Live. Un gusto. Dar las gracias también a los compañeros dirigentes nacionales que estuvieron con nosotros, también al compañero Arturo Pérez, que era el encargado del programa de salud del señor Artés, y invitarlos a todos y a todas para el día de mañana a las 16 horas a conectarse también por Facebook Live con FUSAM, donde también tendremos al candidato Marco Enríquez Ominami a las 16 horas también en vivo. Así que un abrazo a todas y a todas, nos despedimos y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. No, gracias, compañera.